lo vimos con lo que pasó en Perú, y yo te quiero invitar ahora a que escuchemos un poco lo que planteó el ministro de Relaciones Exteriores de Chile el domingo en Tolerancia Cero respecto de un país que probablemente tú lo conoces mejor que nadie. Escuchemos lo que planteó el ministro Van Claveren. Para el canciller Van Claveren, lo que hizo Pedro Castillo, ¿fue un intento de autogolpe, sí o no? Bueno, a nosotros nos parece que sí. Sí, claro, absolutamente. Y creo que además, en el caso del Perú, la institucionalidad ha operado. Y es por eso que tenemos relaciones normales con el Perú. Ya, ese es un cambio, por ejemplo, respecto al anterior canciller. Entonces entiendo que la legítima presidenta es Dina Boluarte para usted. Es la presidenta, sí, en estos momentos esa es la situación, sí. Es interesante la frase de Van Claveren, porque yo cuando la Mónica hace la pregunta, yo estaba frente a ella, la primera cosa que yo pensé es, aquí voy a tratar de ver cómo va a desviar la respuesta el ministro para no generar una situación eventualmente compleja con Perú. Nada, fue súper directo, dijo sí, fue un intento de golpe. ¿Qué te parece? Bueno, por eso yo me alegré tanto cuando Alberto llegó a ese puesto. Yo Alberto ¿Tú lo conoces bien? Lo conozco hace 40 y tantos años. Creo que es el único actor político al cual yo admitiría mi partido el extremismo de centro. ¿El extremismo? ¿Ese es tu partido? Ese es mi partido, pero estoy solo, yo todavía no tengo adherente, pero yo a Alberto lo invitaría. Nunca lo he visto en actitudes confrontacionales. Sabe todo lo que hay que saber sobre política internacional, es un estudioso. Estudió en mi facultad de Derecho, pero no tenía vocación de abogado. Su vocación era la política exterior, fue vicecanciller, ha estado en todos los grandes temas de la política chilena. Y cuando estábamos nosotros inmersos en un proceso en que se estaba perdiendo ese carácter sereno, tranquilo, señorial de política de Estado que habíamos cultivado derechas e izquierdas en Chile, llegó prácticamente por carambola Alberto a la Cancillería, y cuando me consultó un periodista yo dije, qué noticia más excelente, porque me da esa garantía. Hacía muy poco tiempo nuestro gobierno había tenido la tentación de plegarse al cuadrillazo de Petro, de AMLO y de Evo Morales a través de Luis Arce, que en esa época todavía coexistían, para ajochar, como dicen los peruanos, para estrangular a la Dina Boluarte, quitándole toda legitimidad, olvidándose de que el Perú ha tenido una trayectoria de continuidad institucional prácticamente heroica. 5 presidentes o 6 presidentes en 5 años, pero todavía se mantiene el tinglado democrático, digamos, el tinglado de la elección, el tinglado de la mantención de la continuidad. Ahora, han pasado por cárcel varios también, y hay otro que está preso. Bueno, por eso te digo que ha sido una resiliencia realmente notable, es un caso de laboratorio, que no se rompa el sistema democrático, que no venga un dictador, que las Fuerzas Armadas se juramenten para defender las instituciones. Y que haya justicia. Y que haya justicia, bueno, y hay violencia también. O sea, esto no es una cosa simple. Lo primero que le enseño a mis alumnos en la facultad es decirle que no hay respuesta simple para problemas complejos, ¿no? Lo del Perú es lo más complejo que hay. Por eso cuando de repente nuestro gobierno pretendió darle alguna directiva a Dina Boluarte, yo que conozco, como tú dices, el Perú comparativamente mejor que la mayoría de los chilenos, yo realmente dije, caramba, éramos 12 y parió la abuela, fue el viejo dicho rioplatense. Sí. Teníamos pleitos con Argentina de carácter geopolítico y de carácter estratégico. Teníamos el problema más grande que puede tener un país con un vecino de no tener relaciones diplomáticas y de tener un actor que está todo el tiempo con una estrategia de aproximación indirecta de ver cuándo nos pega el zarpazo, que era el gobierno del MAS de Evo Morales. Teníamos un Perú que alguna vez conversé yo con el famoso diplomático Juan Miguel Bácula, que me dijo, mira Pepe, con el país con el que mejor relación podemos tener nosotros los peruanos es con Chile. Y que decía que el Tratado de 1929 era una opción de paz.
Y lo decía porque creía que nosotros no habíamos contribuido a edificar amistad sobre la base de ese tratado. Entre otras cosas, porque tendíamos a negociar directamente una salida con Bolivia, una salida soberana al mar. Y tú sabes que el Tratado del 29, el gran impacto que tuvo entre peruanos y chilenos es que volvió a la contigüidad geográfica de la época de la colonia. Y eso para los peruanos era un motivo de honor, por una razón que ignoran mis compatriotas, que desde que Bolívar segregó el Alto Perú para crear la República Bolívar, como se llamó entonces, los nuevos bolivianos lo único que querían era tener soberanía sobre Arica, peruana. Tuvieron una guerra en el año 1841 por Arica. Todas las negociaciones y las presiones diplomáticas eran por Arica. Y conversando con este sabio diplomático peruano, que para algunos diplomáticos chilenos de la época del pleito era el ideólogo, el enemigo de Chile, yo sabía que no era tal. Más bien su enemigo, si es que se puede hablar de eso en diplomacia, era Bolivia. Una vez yo le dije, Juan Miguel, ¿por qué chilenos y peruanos no nos ponemos de acuerdo, no para cederle soberanía por Tacna o Arica a Bolivia, sino para establecer un estatuto de grandes franquicias para la salida al mar de Bolivia? Y él, que era un diplomático de excelencia, me lanzó una puya. Tú y tu fijación con Bolivia. Caramba, ahí aprendí yo que la cosa no es como creen muchos chilenos, que ven Perú y Bolivia y creen que la conjunción copulativa ahí significa alianza. Nosotros pudimos ser los grandes aliados del Perú por efecto de la presión de Bolivia, si no hubiéramos pestañeado en el año 1949 negociando un corredor soberano para Bolivia, presionados por el presidente Harry Truman de los Estados Unidos. Sí. Oye, no me queda mucho tiempo, pero te quiero preguntar.